Bienvenidos estudiantes del primer año de secundaria a la continuidad de nuestro tema de ciencias sociales, con el cual damos cierre a la actividad de esta semana, para lo cual nosotros empezaremos a analizar, a conocer y comprender también lo que era la era del Neolítico o el periodo del Neolítico, que como bien decíamos corresponde al periodo de la etapa conocida como la Edad de Piedra, y que nos ayudará a dejar de pronunciar o dejar de mencionar el término la prehistoria, ¿no? Decíamos justamente porque no era apropiado mencionar la prehistoria, y a partir de ciertos criterios que en la primera sesión nosotros analizábamos y veíamos de manera directa y específica. En este tema comprendemos las primeras formas y organizaciones de vida, la era del Paleolítico y del Neolítico, la actividad en general. Nosotros vamos a realizar la clasificación de información respecto a las primeras formas y organizaciones de vida de la Edad de Piedra, dentro de lo que es la competencia Construye interpretaciones históricas. En lo que refiere y lo que específicamente tiene que ver con el periodo neolítico, nosotros debemos enfocarnos y debemos entender básicamente qué es la continuidad del periodo de la Edad de Piedra. Es el periodo siguiente a lo que es la Edad del Paleolítico o la Era del Paleolítico, y que en esa evolución, en ese ir hacia adelante, en el progreso de la humanidad, hay muchos criterios que van a mejorar y que van a facilitar en un primer contexto a la vida del ser humano en ese espacio geográfico y en ese espacio histórico. Así es que el Neolítico se convierte en la sucesión del Paleolítico, pero no solamente en la sucesión, sino en la revolución de la era paleolítica, porque no solamente las actividades, sino la forma de vida, el estilo de alimentación y la forma de las actividades, tres criterios importantes, suelen cambiar y dar un giro de 180 grados, para lo cual el contexto era una gran revolución, un gran cambio, una gran transformación para el ser humano de aquel entonces. Es así que, si bien no es el periodo más extenso de la Edad de Piedra, sí es el periodo más trascendental o más significativo. En ese marco, el Neolítico nos llama mucho la atención, o nos trae aquí en el estudio de este tema, gracias a que presenta estas características significativas y estas características trascendentales del desarrollo humano. Es por eso que muchos lo consideran como la revolución del Neolítico también, ¿no? Aunque de algún otro modo, y a partir de diferentes concepciones, es uno de los temas de la historia más desconocidos. ¿Bien? ¿Qué dos cambios principales, o cuál es el cambio principal dentro de lo que es las actividades? Nosotros vamos a ver que ya no van a ser cazadores y recolectores los seres humanos de esta Edad de Piedra, sino que ahora pasarán a ser ganaderos y agricultores, es decir, van a producir, van a generar los alimentos que ahora van a consumir en su dieta diaria. Otro de los criterios, de algún otro modo, ¿no?, nace el tema de la propiedad, continúa la idea de el pleito, la guerra, el enfrentamiento, y hay un crecimiento de la población, porque ya no hay una cuestión de el errático que va en búsqueda de los diferentes lugares para poder alimentarse o donde refugiarse, sino que ahora es un establecimiento, un estacionamiento, un estar en un lugar definitivamente, y ese estar me va a procurar o me va a motivar a generar cambios en lo cercano que tengo, en producir alimentos cercanos a donde estoy viviendo y conviviendo con otros seres iguales, y a partir de ahí generar una comunidad, una sociedad, y luego en el transcurso y en la evolución de la historia, las primeras o los primeros pueblos de las grandes culturas que luego ya vamos a ir viendo. En ese sentido surgen, en pocas palabras, los pilares del mundo en el que vivimos. Es decir, a partir de aquí es por esto que se convierte en trascendental,
la presencia del neolítico, el desarrollo, la aparición y el surgimiento del neolítico en la edad de piedra. Ahora, ¿no?, las sociedades actuales son herederas directas, porque antes de el neolítico no había una idea de sociedad, una idea de conjunto. Más allá de empezar en el 8000 antes de Cristo y terminar hacia el 5000 antes de Cristo, nosotros tenemos que ver que hay un proceso de la era geológica en el cual se desarrolla, ¿no? Oleoceno al Antropoceno, un cambio planetario inmenso, la transformación de la Tierra, ¿no?, como lo denominado como la gran Pangea, la gran Tierra, la más gran masa de la Tierra, se divide y da paso o da origen a los denominados continentes como hoy los conocemos y como hoy lo sabemos. El crecimiento demográfico constante, que se encuentra todavía fuera del control, provocó concentraciones humanas, tensiones sociales, guerras y crecientes desigualdades entre un pequeño pueblo y otro. Es así que los diferentes historiadores se concentran en los rasgos esenciales. Ya mencionamos dos: las prácticas, las actividades económicas y la actividad social principal, que viene a ser el sedentarismo, el estar en un lugar, ¿no? Entonces, a partir de aquí nosotros vamos a ver que el neolítico lo que trae consigo es justamente este inicio, este cambio hacia la revolución del ser humano y el progreso hacia la continuidad del tiempo y el espacio. Entonces el neolítico se caracteriza ya ahora, a partir de la definición semántica, por la piedra moldeada y la piedra pulida. Para partir de neolítico, nueva, lítico, piedra, la nueva edad de piedra o la nueva faceta del uso de la piedra, que ahora ya va a ser un uso más artístico, un uso más estilizado. Igual va a servir para seguir cerciorando la carne de los animales, separando la carne de la piel, para poder conseguir lo necesario para esa vida sedentaria que se está practicando y que se está creando en este contexto, pero que finalmente hay una pulcritud en la elaboración de las herramientas, un interés por la perfección. Ya aquí nos menciona una característica esencial que hasta hoy en el ser humano es muy valorada y es muy apreciada, ¿no? Entonces los seres humanos aprendieron a cultivar, a crear un ganado doméstico. La primera domesticación que se realiza a nivel del género humano es en el neolítico, sobre todo el cultivo del trigo, del arroz y del maíz, que van a permitir justamente formalizar, cerrar este círculo de la idea o de la organización sedentaria. La evidencia arqueológica nos indica que la transición de ese colectivo recolector de alimentos a productor es un proceso de manera gradual, no es decir, hoy dejaron de ser recolectores y mañana pasan a ser productores de su alimento, sino es un proceso, lo van descubriendo, así como pasa con el fuego, que es un descubrimiento fortuito a partir de la presencia de los rayos en la formación de la tierra, y luego la actividad del ensayo-error para reproducir ese fuego. Va a pasar igual con la reproducción de los alimentos para el caso del hombre del paleolítico y el hombre del neolítico. El del paleolítico simplemente se dedicará a satisfacer su necesidad alimentaria. El neolítico no, el neolítico va a satisfacer su necesidad alimentaria, pero va a buscar no luego volver a padecer por esa necesidad, que si lo miramos de esta manera es casi lo que nos pasa hoy en día a nosotros en el siglo XXI. Tratamos de todas nuestras actividades llevarlas con el fin, con el propósito de que nuestras necesidades más básicas no nos sean quitadas, no nos sean indispensables. Es decir, que tengamos que comer, que tengamos donde dormir, que tengamos donde asearnos. Todas esas necesidades son cubiertas a partir de un propósito, y que en algunos casos puede ser el propósito laboral. ¿Bien? Entonces, en este marco, en ese contexto, el neolítico o la herencia del neolítico la tenemos muy marcada en nuestras diferentes actividades y nuestras diferentes acciones cotidianas, y que probablemente no tomamos en cuenta o no generamos en cuenta
este cambio, esta transformación y no le damos la importancia de vida a esta etapa del desarrollo humano, social e histórico. Otro de los cambios más importantes también de lo que es la era del Neolítico va a ser la pintura. Aquí el cuerpo humano cambia, se transforma, ya no solamente son pequeños rasgos, pequeñas ilustraciones sobre la pared, ¿no? Sino que ahora tiene una forma más corpórea, tiene una forma más humana, pero esta vez son figuras, son representaciones sin rostro. Es decir, por alguna razón, por algún criterio, el hombre del Neolítico se representa en sus actividades cotidianas sin un rostro. Y una de las características que van a ser característica principal del arte egipcio es la frontalidad de la representación de las escenas. Entonces, muchas de las acciones que se representan en el arte rupestre, como se le denomina, ¿no? Desde el Neolítico también se mantiene esa frontalidad de representatividad. Digámoslo así, una representación plana de la realidad. Hoy por hoy hablamos de la representación 3D, ¿no? De la reproducción de videos 360, imágenes 360. Y el arte, esto también es una evolución, es un avance. Entonces, con aspectos primitivos, estos seres humanos sin rostros, y tonos monocromáticos, es decir, de un solo color. Si era un arte dedicado en el tonos rojos, en el tonos amarillos, en el tonos naranjas, recordando que mucho del esencial elemento pictórico del arte rupestre en este periodo nace a partir de lo que tienen en la naturaleza, es decir, frutos rojos, chancados, combinados con agua, con masilla, con barro, ¿no? Produce ese elemento de pintura, ese soporte que me permite representar el arte que yo quiero. Y a partir de aquí aparece ya la primera aparición de la cerámica, con un interés también de generar no solamente la presencia de que habían utensilios domésticos, vamos a encontrar a nivel histórico, no solo en el mundo europeo, sino también en el mundo nacional, utensilios como peines, como tenedores, ¿no? Y en lo que respecta a la cerámica, platos redondos, ¿no? Platos hondos, ¿no? Que van a permitir justamente la diversificación, los morteros. La idea de los morteros, un poco lo que de repente ven en química, son usados o son creados a partir del Neolítico. Entonces, esa tendencia, esa idea de los objetos cerámicos utilitarios que me sirvan para, entonces yo creo un objeto, una herramienta que me permita facilitar una necesidad. Eso no ha cambiado. En el siglo de nosotros, o en la era de nosotros, todos los inventos cubren una necesidad. Esta herramienta, este material, cubre la necesidad de un soporte, de un utensilio tecnológico que me permite acercarme de alguna u otra manera hacia una sociedad que quizás no la tengo cercana. Entonces, la cerámica tenía una característica más, eran decorados con diseños geométricos. Nosotros entendemos que es un diseño geométrico, ¿no? Pero ¿por qué, a razón de qué es que los neolíticos representaban de esta manera sus cerámicas? Todavía está en investigación, todavía está en constante indagación. La historia no es algo cerrado, la historia es un constante ciclo circular que no es finito, no es decir, hoy día descubrí esto y ya encontré la pólvora y ok, aquí quedó el tema, no hay más. Alguien lo ve desde otra perspectiva y lo puede analizar justamente desde ese punto de vista y enfocarlo hacia esa razón y darle otro sentido a esa investigación o a ese objeto histórico. Entonces, es por eso que el arte neolítico, la presencia del hombre neolítico es tan trascendental en el desarrollo de la humanidad. Bien, con estos pequeños alcances, con estos pequeños pormenores sobre qué es la era neolítica, nos vamos a extender luego en la clase remota. Ya lo tienen ustedes en la plataforma virtual, ¿no? El enlace también lo van a encontrar ahí. Y con esto cerramos la actividad de esta semana para lo que es el área de ciencias sociales.
cerramos la competencia de construir interpretaciones históricas para la siguiente semana, en el horario que está establecido, empezar ya el trabajo de lo que es la siguiente competencia, o digámoslo así, la competencia que se asocia con lo que es la ciencia social de la geografía, ¿no? Que al principio de la cotidianidad de la plataforma virtual nos aproximábamos a entender un poco esta ciencia social, ¿no? Esta ciencia que determina y nos ayuda a comprender el espacio donde vivimos, donde habitamos, y que nos genera un interés justamente por cuidarlo, por protegerlo, y que en el contexto de esta pandemia, de algún otro modo, estamos cuidando, protegiendo este espacio geográfico vital para nosotros, algunos con más responsabilidad, otros no tanto. Cualquier duda, cualquier consulta, está el grupo de WhatsApp, está la plataforma virtual en la pestaña de mensajes o mediante la clase remota que ya tendremos. Espero verlos pronto y yo me quedo en casa.